¿Qué tal, muchachos? Excelente día. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, vamos a continuar con esto. La idea era que hoy analizáramos a qué se refería lo de sumas de Riemann y cuáles son sus formulaciones. En general, me gusta analizar la parte conceptual, independientemente del tema, para conocer qué es lo que vamos a trabajar, para qué se va a trabajar en este caso, esa formulación, en qué nos va a ser útil. Porque luego se da el caso que pues sabemos hacer los ejercicios muy bien, pero cuando nos preguntan, ¿y eso qué representa o para qué te sirve? Pues no sabemos a qué se refiere. Simplemente sabemos que pues los hacemos bien, pero ¿qué representará? ¿Quién sabe? Entonces, aquí la idea es que todo vaya siendo lo más integral posible y que sepamos por qué estamos trabajando ese ejercicio, qué estamos haciendo, qué nos representa. Y en un futuro, obviamente, pues darle una utilidad a ese procedimiento, a esa formulación. En este caso, el día de hoy, pues vamos a ver a qué se refiere sumas de Riemann, cuáles son sus formulaciones y qué hizo Riemann o qué consideró, qué pasó por su cabeza para hacer todo esto. Entonces, la primera pregunta para ustedes sería, de lo que encontraron, del resumen que hicieron, ¿cuál es la idea de Riemann? ¿Qué pretende Riemann con estas sumas? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién encontró? ¿Sí, Ángel? Yo encontré que era una aproximación para encontrar el área bajo la curva de principalmente, y se usan figuras conocidas, y en este caso se usan de rectángulos del mismo tamaño, del mismo ancho. Muy bien. Esa es una de las formulaciones que plantea Riemann. Perfecto. Avisaí, ¿qué nos puedes comentar tú? Pues también literal casi encontré lo mismo. Es un método que consiste en encontrar el área bajo una curva a partir de n rectángulos de varias medidas y respetando los límites inferior y superior del intervalo dado. Ok, perfecto. Va muy de la mano lo que mencionan y seguramente pues va a coincidir con lo de sus demás compañeros. En este caso, podemos considerar que Riemann en algún momento cuando empezó a hacer el análisis de todo esto, su principal enfoque era encontrar el área de esa figura amorfa. Desafortunadamente, pues en aquel entonces y en la actualidad, no se contaba con figuras específicas para cada una de las áreas de las figuras amorfas que pudieran existir en nuestra vida cotidiana. ¿Qué figuras se tenían? Pues rectángulos, cuadrados, triángulos, circunferencias, pero al utilizar esas figuras geométricas conocidas, pues siempre iba a haber alguna área sobrante o faltante de nuestra figura amorfa. Y en ese entonces dijo Riemann, pues no me es útil así para aproximar o encontrar el área de esa figura amorfa. Y en su momento lo que dijo, bueno, pues voy a considerar que parte de esa figura, de ese objeto, es representada por una función. Y voy a considerar dos puntos de análisis, el punto A y el punto B. De tal manera que entre esos dos puntos de análisis y con el apoyo de la función, pues voy a definir cuál es el área que se encuentra en esa zona. Eso fue lo que planteó Riemann, y pues básicamente es lo que mencionaron ustedes también, ¿verdad? Solo que
En aquel entonces, pues Riemann tuvo ciertas complicaciones. Ya estaba bien emocionado queriendo encontrar el área de la figura amorfa y empezaron las complicaciones. La primera complicación de Riemann dijo, bueno, ¿y con qué figuras voy a aproximar el área? Ya tengo mi función, ya sé de dónde a dónde voy a hacer el análisis, ya definí los límites A y B, pero ¿qué tipo de figura voy a utilizar para aproximar, para rellenar esa zona, para aproximar el área bajo la curva y con ello definir el área de la figura amorfa? ¿Qué creen que haya pensado? ¿Qué encontraron ustedes? Yo aquí represento dos gráficas, una con circunferencias, otra con rectángulos. ¿Creen que haya sido lo único que haya pasado por su mente? ¿Creen que haya utilizado alguna otra figura geométrica para aproximar esa área? ¿Tuvo ventajas? ¿Tuvo desventajas? ¿Qué creen que haya ocurrido? ¿O qué encontraron, si encontraron algo? Pues yo pienso que tal vez antes de usar los rectángulos, tal vez primero inició utilizando cuadrados o trapecios. Ok, muy buena sugerencia o muy buen comentario. Seguramente Riemann empezó a buscar figuras geométricas que le permitieran aproximar esa área. Seguramente, como dices, pudo utilizar cuadrados, trapecios, triángulos o cualquier otra figura. Yo aquí represento la de las circunferencias, pero el inconveniente que tuvo con todas ellas fue muy parecido al de las circunferencias. ¿Cuál es ese inconveniente? Dice Riemann, bueno, voy a considerar el área bajo la curva tomando en cuenta el acomodo de estas circunferencias y empezó por poner esta circunferencia grandota. Al colocar esa circunferencia grandota, vio que todavía quedaba mucho espacio, considerando que estas todavía no existían, quedaba mucho espacio sin considerar. Y dijo, bueno, si solo uso una circunferencia, el área que estoy buscando, pues no es el área exacta, tiene mucho error, me falta considerar todavía mucha más área. Y en ese momento Riemann dijo, bueno, junto con esa circunferencia grande, esta que ya tenía, voy a poner estas otras más pequeñas. ¿Qué pasó con el área y su aproximación? ¿Siguió siendo la misma o fue mejor la aproximación? ¿Qué dicen? Se aproximó O más. mejor. Exacto, ¿verdad? La aproximación mejoró bastante. ¿Pero sería suficiente para que Riemann quedara conforme con esa aproximación? Pues lo más seguro es que no. ¿Por qué no? Porque en el momento que comparaba o analizaba el área que quería aproximar contra el área que le representaba la aproximación con las circunferencias o con cualquier otra figura que hubiera utilizado, veía que iban a quedar zonas donde podía seguir metiendo circunferencias, pero más pequeñas. Y ya las metió, órale, dijo, pues vamos a meterle más, no hay de otra. Y volví a hacer su análisis de aproximación. Y veía que seguía haciendo falta circunferencias y ponía otra más pequeña. Todas estas. La pregunta es, con todas esas que puso, que están en la figura, la aproximación sería muy cercana o casi igual al valor exacto. O todavía sería considerable el error. Pues nunca llegaría a una...
Hay un momento donde sí llegaría al área exacta. ¿Cuál sería la cantidad de circunferencias que nos darían esta área exacta? Infinitas. Exactamente, exactamente. Una infinidad de circunferencias. Y con ello, pues lo que representa esa infinidad de circunferencias. Al tener una sola circunferencia, pues, ok, aplicaba una vez la fórmula de la circunferencia y con eso aproximaba el área. Al tener una, dos, tres, cuatro circunferencias, ok, 4 áreas, no hay tanto problema. Al tener, no sé, voy a decir un número, 15 circunferencias, pues ya es un trabajo un poco más considerable, pero se puede hacer. El problema es, al tener una infinidad de circunferencias, ¿sería viable sacar el área de cada una de ellas? Sería mucho, muy tardado. Y más porque las circunferencias tendrían que considerarse el centro de la misma, y ya fuese el radio o el diámetro, para definir el área. Y como todas las circunferencias, toda esa infinidad de circunferencias, no iba a tener un orden de dónde se encontraba su centro, eso complicaba el utilizar un procedimiento analítico para aproximar o para definir el área de cada una de ellas y poder sumarlas. Esa complejidad fue la que vio Riemann, y eso pasó con las circunferencias, y eso pasó con los triángulos y con alguna otra figura que haya considerado. Pero en el momento que Riemann llega a los rectángulos, ve una mejora. Al final de cuentas, Riemann sigue considerando la misma idea. ¿Cuál idea? Esta de tomar en cuenta, iniciando con un rectángulo. Sí, ya estamos viendo el GeoGebra, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sale. Dice Riemann, bueno, consideremos que la línea azul representa la función asociada a mi figura morfa, y yo quiero encontrar el área que se encuentra por debajo de esa línea azul entre dos límites. Vamos a poner dos límites, uno que sea, a ver si latino en 2. No me deja. Bueno, voy a dejarlo ahí, cercano a 2. Y el otro lo voy a dejar cercano a 1.5. Y me dice, bueno, yo quiero encontrar esa área que se encuentra por debajo de la línea, pero tengo dos opciones. Considerar un rectángulo por encima de, que sería todo este grandote, o considerar un rectángulo por debajo, que sería este que está un poco más oscuro. El área exacta mide 7.8. El rectángulo que está por arriba, el más grande, mide 19, y el rectángulo más pequeño, 3.6. Entonces, dice Riemann, bueno, si considero solo un rectángulo, es mucha la diferencia, es mucho el error que existe. Considere la que sea, por arriba o por debajo de la función. Y en ese entonces dice Riemann, bueno, pues vamos a ponerle otro rectángulo, vamos a partirlo en 2. En ese momento, pues Riemann logra ubicar un menor error. Este espacio ya no se está considerando. Y en cuanto a las áreas, ubica que ya también es menos el error, analíticamente. Pero todavía son muy pocos rectángulos. Y empieza a considerar más rectángulos,
Y con ello empieza a visualizar que cada vez que utiliza más rectángulos, el área que estaba excedente, que representaba un gran error, está desapareciendo. Tanto si lo consideramos por arriba de la función como por debajo. Esa área que está excedente o faltante, que representa el error, son los triangulitos, estos que se ven más claros, o estos que están por debajo. Ese sería el error. La ventaja que ve Riemann es que los rectángulos, por su forma, puede ubicarse, puede referenciarse mucho más fácil en relación a un origen de nuestro plano cartesiano. A diferencia de las circunferencias, que no había una referencia de cómo ubicar ese centro de la circunferencia en relación al origen. Y bueno, Riemann sigue metiendo más rectángulos y más y más. Involucró 10 rectángulos y dice, bueno, con 10 rectángulos ya hay mucho menos error, las áreas son más parecidas, pero aún así, no es lo que yo quiero. Yo quiero más precisión, quiero llegar al área exacta. Por ahí hace un momento su compañero dijo que se ocuparía una cantidad infinita de circunferencias para llegar al área exacta. Y lo mismo ocurre con los rectángulos. En el momento que nosotros utilicemos una mayor cantidad de rectángulos, voy a ponerlo hasta ahí. Ahí en nuestra figura, con 141 rectángulos, pues casi se ve que desapareció el error. Casi, ¿verdad? Los valores que tenemos aquí abajo nos dice que todavía no desaparece, que todavía existe un error. Porque las áreas no son iguales. Son muy parecidas, pero no son iguales. En el momento que nosotros hacemos un zoom y nos acercamos, seguimos viendo esos triangulitos que representan el error y que representan la diferencia del área exacta con las aproximaciones. Entonces, en el momento que involucramos muchísimos más rectángulos, en este caso involucré 1000, pareciera que ahora sí desapareció el error en nuestra figura. ¿Pero realmente desapareció? ¿Qué dicen ustedes? Que no. Que no. ¿Por qué lo consideras así? Pues nada más sumaron más rectángulos, tal vez ya no se vea, pero sigue siendo un error muy chiquito, ¿no? O bueno, eso pienso yo. Exactamente, es correcto. Nuestra vista, tal vez la capacidad del gráfico no nos permite visualizar, déjenme acerco a ver si me lo permitiera, no nos permite visualizar el error, pero sí existe. Ahí está. Y esos pequeños triangulitos, aunque son ya muy pequeños por la gran cantidad de rectángulos que se utilizaron, esos pequeños triangulitos son los que siguen representando un error mínimo. Ya la aproximación y el valor exacto son muy parecidos, pero sigue siendo todavía una aproximación. Y por eso es la condición de que Riemann dice, bueno, si aún con 1000 rectángulos que yo involucre no es el resultado exacto, entonces la cantidad de rectángulos que debo de ubicar debe de ser una cantidad infinita. Y en ese momento, cuando consideramos que el número de rectángulos tiende a infinito, en ese preciso momento desaparece la aproximación y se vuelve un valor exacto, un área exacta. Eso fue lo que consideró Riemann en aquel entonces. Ahora, si nosotros regresamos a
a lo que estábamos platicando acá. Déjenme nada más. Si nosotros regresamos a esta consideración, básicamente Riemann fue lo que dijo. Si yo utilizo 1, 2, 3, 4 y una cantidad infinita de rectángulos, una cantidad n, cuando n tiende a infinito, solo en esa condición llegaré a una área exacta. En el momento que utilice pocos rectángulos, lo único que estaré considerando será una aproximación. Puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de la cantidad de rectángulos que utilice. Si quiero una área exacta, esta es la condición, no hay más. Y la ventaja es que estos rectángulos fácilmente se pueden referenciar a nuestro origen. Se puede referenciar ese, se puede referenciar el inicio del otro rectángulo, el que sigue, ahorita vamos a ver cómo. Entonces, la parte de referenciar los rectángulos en relación al eje vertical de nuestro origen fue mucho más práctico, más fácil que la referencia de circunferencias o que la de referencia de triángulos, perdón. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? En un momento más les mando el PDF, ¿eh? Por si quieren complementar su apunte con algo de lo que viene aquí. No se preocupen. Bien, entonces se le seguimos. Una vez que dice Riemann, va, ya quedó, va a ser con rectángulos. Planteo dos formulaciones. Dijo, en la medida que yo involucre más rectángulos, la aproximación es mejor. Por lo tanto, si yo considero que el número de rectángulos n tiende a infinito, tendré con ello una área exacta. Y la primera formulación que planteó Riemann fue esta de aquí, donde dice, mi área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿Qué me representa esta parte del límite que n tiende a infinito? Me está diciendo básicamente que va a analizar una cantidad infinita de rectángulos. Se va a acercar a esa cantidad infinita de rectángulos. Una vez que está analizando esa cantidad infinita de rectángulos, los va a sumar desde el rectángulo número 1 hasta el enésimo, donde el enésimo coincide con esa cantidad infinita. ¿Qué representa esta última parte de la formulación? ¿Alguien lo encontró? ¿Qué dice? Esta de aquí, ¿qué representa? ¿No sería la altura de los rectángulos? Es parte de ella exactamente. Es la altura y la anchura. O en otras palabras, la base y altura, que es como normalmente conocemos el área de un rectángulo, base por altura, ¿verdad?
el delta X representaría la base. En este caso, en esta primer formulación, Riemann considera que la base de los rectángulos, independientemente de la cantidad que utilice, obviamente estamos considerando que tiende a un infinito, ¿verdad? Pero para fines prácticos de ver qué ocurre en cada uno de los rectángulos, pues me voy a enfocar en esta imagen que tiene poquitos. Y Riemann dice, bien, este es el rectángulo número 1, número 2, el 3, el 4 y el 5. Y a lo mejor, pues se va a extender hasta una cantidad infinita. Pero vamos a ver qué ocurre con los primeros rectángulos, y eso va a ocurrir con todos. Y dice Riemann, el ancho del rectángulo le voy a llamar delta X. Como este es el primer rectángulo, este sería delta X1. El ancho de este otro rectángulo, por lo tanto, sería delta X2. Seguiría con delta X3. Y así sucesivamente hasta delta XN, donde delta XN sería el ancho ¿de cuál rectángulo? Del rectángulo que llegó hasta infinito, ¿verdad? Esa sería la referencia. Pero para esta formulación Riemann dice, los rectángulos deben de ser iguales. Por lo tanto, delta X1 es igual con delta X2. Delta X2 igual con delta X3. Y delta X3 va a ser igual con delta XN. Todos los rectángulos miden lo mismo. Por eso es que simplemente se considera como delta X. Ya no se considera 1, 2, 3, porque todos los rectángulos van a medir lo mismo. El mismo ancho del primer rectángulo va a ser el mismito del rectángulo número 5. Entonces, las bases medirán lo mismo. Eso es lo que nos representa esta primera referencia del delta X. Ahora bien, ¿qué nos representa la referencia del f de xk? Nos representa una altura. Y si nosotros multiplicamos base por altura, esto nos va a dar un área del rectángulo. Solo que esa altura, ¿cómo se obtiene? La altura depende del xk asterisco. Ese valor xk asterisco, ¿qué es? ¿Qué representa en nuestro acomodo de rectángulos? Imaginemos que tenemos este rectángulo de aquí. ¿Sale? Tenemos ese rectángulo. Ese rectángulo, voy a quitar lo que está en color verde, pero no lo pierdan de vista. Ese rectángulo tiene esta cara de aquí, que vamos a considerar la cara izquierda, y tiene esta otra cara de aquí, que vamos a considerar la cara derecha. Entonces, el valor del xk asterisco es una posición sobre el eje horizontal. Es un valor de x. Ese xk asterisco puede tomar la posición de la cara izquierda, puede tomar la posición de la cara derecha, puede tomar la posición central, no tomar ninguna de las caras, sino la parte central del rectángulo, o inclusive podría tomar otra posición intermedia que nos diera el ejercicio en ese rectángulo. Ahora bien, ¿cuál es la idea de tomar una u otra posición en ese rectángulo? En el momento que nos diga
que el xk asterisco, déjenme pongo otro color, en el momento que nos diga que xk asterisco está tomando una posición, yo voy a considerar que en este primer rectángulo está tomando la posición de la cara derecha y por lo tanto se ubica aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros sustituimos un valor de x en una función? ¿Qué obtenemos como resultado? A ver, hagan recordatorio. ¿Qué pasaba? Pues el resultado de la función. El resultado de la función, un valor de y, dijeron por ahí también. Entonces, gráficamente, si yo realizo esa evaluación gráfica con este valor de x, el resultado que me daría sería esta altura hasta cortar la función. ¿Estamos de acuerdo? Tomando en cuenta que obviamente este es f de x. Entonces, en el momento que yo evalúo f de xk asterisco, este puntito que está aquí representaría f de xk asterisco. Así. Porque este de acá abajo sería xk asterisco. Si estamos hablando del primer rectángulo, pues sería x1 asterisco y sería f de x1 asterisco. Si hablamos del cuarto rectángulo, sería x4 asterisco y sería f de x4 asterisco. Pero independientemente del rectángulo que estemos hablando, siempre me va a representar lo mismo, que sería la altura del valor en y hasta que corta la función. Ahora, ¿esa altura de qué me es útil? Me es útil en el sentido de que si yo ya sé cuánto vale el ancho del rectángulo y yo ya sé cuánto vale la altura del mismo, ¿puedo encontrar el área? ¿Sí? El área sería básicamente cerrar esta figura. Y esa sería el área que representa para el primero de los rectángulos. Entonces, la formulación lo que está haciendo es eso. Nos está pidiendo los datos de cada uno de los rectángulos, tanto la base como la altura a través de ese xk asterisco, con la idea de multiplicarlas, llegar al área del primer rectángulo y enseguida encontrar el área de todos los rectángulos para poder sumarlas y con ello encontrar el área total de la figura. Eso es lo que está ocurriendo en esta parte. La ventaja para esta formulación es que existe un procedimiento analítico que me permite hacer todo eso que mencioné. Nos dice por aquí, dice n es el número de rectángulos, ok, ya lo habíamos mencionado, nos dice que van a ser una infinidad de rectángulos. Podría ser que también por alguna razón quisiéramos trabajar una cantidad finita de rectángulos y podemos decirle a la formulación que n tiende, no sé, a 10 rectángulos. Se puede hacer. Claro está que esta condición solo representaría una aproximación del área. ¿Por qué? Porque estamos usando solo 10 rectángulos. Va a presentar un error. Si no queremos error, tenemos que irnos con la formulación que n tiende a infinito. Tomar en cuenta todos los rectángulos. Ahora, el f de x asterisco, ya lo dijimos, al final de cuentas va a representar la altura de la función en la posición de xk. Dependerá del valor k, el rectángulo que se esté analizando, el rectángulo 1, el rectángulo 2, 3, dependerá del valor k, cuál rectángulo se está analizando y con ello cuál altura se está tomando en cuenta. ¿Por qué?
Porque para cada rectángulo tendrá una altura distinta. ¿Sí? Y esa altura irá relacionada con el valor xk que tenga cada uno de los rectángulos. El delta x, dijimos que en esta formulación los considera que todos son iguales. Ninguno más grande que otro, todos igualitos. Y aquí hace referencia. Por eso es de que decíamos que la formulación solamente considera el delta x. No le pone el k o el 1, 2, 3, porque todos van a ser iguales. La ventaja, les decía, esta formulación presenta un procedimiento analítico que nos permite encontrar el área de todos los rectángulos en un solo procedimiento, sin tener que estar encontrando el área de rectángulo por rectángulo. Al final de cuentas, este procedimiento analítico nos ayuda con la solución exacta, siempre y cuando tengamos esta referencia, ¿verdad? N que tiende a infinito, eso nos dará una solución exacta. Si nosotros le decimos que no queremos infinito, sino que queremos una n que tiene un valor finito, un 10, un 5, un 11, el que sea, solamente se comportará como una aproximación. Entre menos rectángulos, la aproximación es más mala. Entre más rectángulos, mejorará. Y será exacta cuando n tiende a infinito. Y plantea tres esquemas de análisis: izquierda, derecha y central. Esos esquemas de análisis básicamente van relacionados con la ubicación del xk asterisco. Vamos, en el análisis por la izquierda, el xk asterisco estaría en las caras izquierdas de todos los rectángulos. Entonces quiere decir que aquí estaría el x1 asterisco, y al estar ahí, pues básicamente desaparece el rectángulo. Para este otro rectángulo, la cara izquierda sería esta. Y por lo tanto, aquí estaría el x2 asterisco. Para este otro rectángulo, su cara izquierda es esta. Y eso implicará que aquí se encuentre el x3 asterisco. ¿Qué pasa con la cara derecha? Si este es el primer rectángulo, la cara derecha es esta. Y ahora en esta posición estará el x1 asterisco. Si se fijan y comparamos, bueno, ahorita lo comparamos porque en la izquierda no hay rectángulo. Para este segundo rectángulo, esta es la cara derecha. Y ahora, entonces, aquí estaría el x2 asterisco. Si comparamos ahora sí, este segundo rectángulo contra este otro, la diferencia de áreas es que por la derecha, de acuerdo con esa función que se está considerando, que es una recta con cierta inclinación, el área por la derecha es más grande que el área por la izquierda. Porque el área por la izquierda, el rectángulo queda por debajo de la función, mientras que el área por la derecha queda por encima de la función. Esta diferencia de áreas trae problemas cuando analizamos n con un valor finito, un 5, un 10. ¿Por qué? Porque esas áreas siguen estando presentes, esos errores siguen presentes. En el momento que nosotros trabajamos con n que tiende a infinito, ese error desaparece, porque desaparecen esos triángulos. Se vuelven tan pequeños que en el momento que llegamos al infinito, desaparecen. ¿Qué pasaría en la zona central si decimos que por la izquierda se toman las caras izquierdas de los rectángulos, por la derecha se toman las caras derechas de los rectángulos,
¿qué pasaría en una zona central? Pues que el XK asterisco está ubicado en la parte central del rectángulo, X1 asterisco, y si se fijan, aquí es donde está cortando. Aquí estaría el X2 asterisco, que es el que me va a permitir esa altura, y aquí está cortando, en la parte central del rectángulo. Entonces, esos esquemas de análisis, izquierda, derecha o central, dependerá de dónde se está considerando el XK asterisco. El ejercicio, al final de cuentas, nos dice, nos indica cuál esquema utilizar. Si no lo indicara, pues nosotros tendríamos que elegir alguno de ellos. El día de mañana que hagamos ejercicios con esto, les diré cuál es el criterio de elección para que sea lo más práctico o lo más corto del ejercicio. Pero bueno, esta es una de las formulaciones de Riemann. Y hasta ahí todo iba bien. Riemann bien contento porque pues, ya tenía su formulación. Pero, órale. Que alguien le dice, ¿sabes qué, Riemann? A ver, ¿qué pasaría si tú, dentro de todos tus rectángulos, dices que tienes una infinidad de rectángulos? Ok, hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasaría si tus rectángulos tienen distinto ancho? Sigues teniendo una infinidad, pero son de distinto ancho. Hay unos que están muy anchos y hay otros que están bien delgaditos. Siguen siendo una infinidad, pero ya de distintos anchos. ¿Te sirve la formulación que ya encontraste? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí les serviría o no? Ya no funciona. ¿Por qué? Porque XK asterisco ya no sería igual. Ok, esa es una. ¿Por qué otra? Porque tendríamos que calcular el área cuando son delta X son diferentes de cada rectángulo. Exacto, esa es otra. Y eso provocaría que ¿qué ocurriera con las áreas que representan el error? Con estas de aquí. Tendríamos presentes esas áreas, porque si se fijan en esta pequeña figura, tenemos este rectangulote que está obligando a que se quede sin considerar esta zona. A lo mejor donde están más chiquitos no hay tanto problema. Se está considerando prácticamente todo el área, no queda un error considerable. Pero cuando se tenga un rectángulo grande, va a obligar a que aparezcan esos triángulos de error. Y en ese entonces dice Riemann, bueno, pues sí, tienes razón, esa sería una complicación, el hecho de que no fueran del mismo ancho. Y para ese criterio dijo, bueno, pues vamos a armar esta otra formulación, que si se fijan, es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia de la anterior? A ver, ¿cuál es la diferencia? Pues el límite primero y después que al incremento de X se le puso una K. Exacto, ¿verdad? Primero en la parte del límite, aquí, comparado con este. El de la izquierda nos dice que va a ser una cantidad infinita de rectángulos del mismo ancho. Ahora, como ya no son del mismo ancho, dice Riemann, ¿sabes qué? Como no van a ser del mismo ancho, ahora hay que involucrar esta parte, donde esa parte se le conoce como norma. Y ojo con eso, porque se vuelve como un juego de palabras. La norma
es la anchura del rectángulo más ancho. Por eso, en la figurita esta, si consideramos todos los rectángulos, este de aquí es el más ancho. Entonces, ese es el que representaría la norma. Es la anchura del rectángulo más ancho. Y si Riemann consideró en esta formulación que esa norma tiende a 0, pregunta, ¿cómo serían los otros rectángulos entonces respecto al ancho? ¿Qué dice? Si el rectángulo de la norma es el rectángulo que presenta la mayor anchura y esa norma tiende a 0, ¿cómo serían los otros rectángulos? Pues son más chicos, son menos anchos, tienden a ser despreciables o no sé. Exacto, ¿verdad? Todavía van a ser más angostitos que el de la norma. Eso es lo que planteó Riemann. Y bajo ese planteamiento dice, bueno, si yo considero que el rectángulo más ancho se va a acercar a 0, todos los demás que involucre con más razón. Con ello, sigue considerando entonces una cantidad infinita de rectángulos, pero se asegura de que el más ancho tienda a 0. Sigue haciendo la sumatoria de todos los rectángulos y sigue encontrando la altura y la base de cada uno de ellos para asociar al área del rectángulo. Esa parte sigue siendo la misma. Pero hay una dificultad. La dificultad que mencionaba su compañero hace un momento. Y tiene que ver con el ancho de los rectángulos. ¿Qué pasa en el momento que el ancho de los rectángulos es distinto? Ocurre lo que ocurría con las circunferencias. Ya no hay una referencia exacta de dónde se va a encontrar cada uno de los rectángulos. Y al no tener esa referencia de cada una de las circunferencias, ahora al no tener una referencia de cada uno de los rectángulos de distinto ancho, no puede considerarse un procedimiento analítico que me dé la referencia de todas las áreas de todos los rectángulos de un solo análisis. ¿Qué es lo que tiene que hacer Riemann? Dice, pues bueno, el cambio que sufrió esta formulación obliga a que el área de cada rectángulo se obtenga individual. Y en el momento que tenga el área de todos los rectángulos que quiero involucrar en el análisis, en ese momento se hace la sumatoria. ¿Eso qué representaría? ¿Qué creen que represente esa situación para esta otra formulación? ¿Se podrá llegar a un valor del área exacta? ¿Cuánto tiempo tardaría en realizarse ese procedimiento? ¿Qué dicen esas dos preguntas? ¿Qué opinas, Andrea? Pues que si se tiene ángulos o sería pues muy difícil encontrar todas las áreas de cada uno de los rectángulos y despejarlos. Exacto, ¿verdad? Si nosotros consideramos que la norma
debe de tender a 0, estamos involucrando una cantidad infinita de rectángulos también. El problema es que encontrar el área de una por una de esa cantidad infinita de rectángulos pues, se volvería imposible. Entonces, llegar a un valor exacto por este procedimiento, trabajándolo a mano me refiero, ¿verdad? A lo mejor si se hace la programación con algún software de la formulación y de alguna forma le das cómo considerar la anchura de los rectángulos, vamos, que la anchura de los rectángulos cumplieran con ciertos criterios, podría ser que lo haga rápido el programa, pero estamos hablando de un trabajo a mano. Si esto lo hacemos a mano, sería un trabajo de muchísimo tiempo. Y se volvería muy impráctico en cuestión de tiempo. Esa deficiencia tiene esta otra formulación. Por lo tanto, esta formulación solamente se trabaja con una cantidad pequeña de rectángulos. 3 rectángulos, 7 rectángulos, 10 rectángulos. Porque al final de cuentas, tenemos que encontrar el área de cada una de ellos para poder sumarla. Y eso trae una desventaja. ¿Cuál es la desventaja para esta parte? Que solo nos va a representar una aproximación. Podría ser buena, podría ser mala, dependiendo de las condiciones del ejercicio, de la cantidad de rectángulos que se utilicen. Porque si quisiéramos datos exactos, pues el problema serían los tiempos de desarrollo. Y también en esta formulación se pueden considerar los 3 esquemas, izquierda, central o derecha, e inclusive en esta se da más porque nos den datos intermedios entre los rectángulos, pero al final de cuentas el XK asterisco va a seguir cumpliendo la misma función, nos va a seguir definiendo la altura del rectángulo en el momento que se evalúa con la función. El delta XK igual seguirá generando la función de definir el ancho del rectángulo. Entonces, por este camino encontraremos el ancho, la altura, y con ello obtendremos el área de cada uno de ellos, de cada uno de los rectángulos, para posteriormente sumarlas y llegar al resultado del área aproximada. Pues básicamente, estas son las 2 formulaciones de Riemann que vamos a trabajar nosotros el día de mañana. Yo creo vamos a empezar por esta de aquí, por la de la norma, y después nos brincamos a esta otra que va a ser la que nos va a dar áreas exactas. Pero bueno, básicamente son estas 2, y son eso que platicamos hace un momento, eso es lo que representa la suma de Riemann. La aproximación o la obtención del área exacta a través de la suma de rectángulos en relación a una función, donde la función representa parte de una figura amorfa. Esa parte es esencial, en este caso para suma de Riemann, para entender por qué estamos haciendo esos procedimientos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Todo claro como el agua de la presa ahorita? Ok. Yo De sí mañana, tengo un comentario, profe. Sale. Bien, entonces en un ratito más les envío el archivo sin tanto rayoneo, para que igual complementen su apunte ustedes, y el día de mañana comenzamos con la realización de ejercicios, pero ya teniendo la referencia de qué es lo que estamos haciendo al resolver ese ejercicio, ¿sale? Por hoy sería todo, que tengan un bonito día, nos vemos mañana. Sale, profe, nos vemos. Hasta mañana, profe. Igualmente,